claroscuro. La primera palabra del día viene del sueño. Antiguo pez de azules venas, de agua profunda. Aún la luna vierte su influencia y las cosas son visiblemente duales. Tanto se anhela el alba, pero esa inquietante luz no es menos luz que sombra. La vida se parte en dos en esta hora. Me diluyo en la incerteza que amo, como un monje en la casa del Dios vivo. Soy parte del torrente que me arrastra por un caleidoscopio ritual. Lo oscuro es tenue y dorado. Veo pájaros que no se atreven al vuelo, ocultos en su pequeño canto. Entiendo el sentido de la compasión. Les damos la bienvenida al Book Lounge, a la presentación oficial de En la línea del tiempo, poesía reunida de Héctor Berenguer. Y bueno, vamos a hablarles de esta colección, que es la colección Piedra de la Locura, que es una colección que es la del marco de esta antología, un espacio que recoge voces que interrogan los límites del lenguaje, la memoria y la existencia. Es una colección de antologías personales o de selecciones poéticas. En este caso, la que tenemos de Héctor es una compilación de Mayra D'Antoni. Y en esta colección, para comentarles cómo está, cómo va conformada, comenzamos con voces que son tanto canon y nuevo paradigma del canon latinoamericano. Comenzamos con una voz del nuevo paradigma canónico latinoamericano, que sería la de Juan Carlos Olivas, de Costa Rica, luego Javier Alvarado de Panamá, también poeta joven, Homero Carvalho Oliva de Bolivia, Waldo Leiva, Cuba, Julieta Dobles, Costa Rica, Javier Oquendo Troncoso, Ecuador, Miguel Falqués Sertén, Colombia, Estados Unidos, Ricardo Yáñez, México, Francisco Trejo, México, Hugo Mujica, Argentina, María Palitachi, República Dominicana, Oscar Hahn, Chile. Pronto tendremos la de Enrique Solinas de Argentina, Manuel Adrián López, Cuba, Miguel Ángel Zapata, Perú, Estados Unidos, Omar Ortiz Forrero, de Colombia, Rafael Soler, España, Carmen Nosal, México, España, Alfredo Pérez Alencar, Perú, España, Telmo Herrera, Ecuador, Janet Clarion, México, España, Luisiana Naranjo, Costa Rica, Héctor Berenguer, Argentina. Sigue en esta colección Leticia Luna, México, Iván Cruz Osorio de México, María Ángeles Pérez López, España, Gabriel Chávez Casasola, Bolivia, Luz Mary Giraldo, Colombia, María Elena Blanco, Cuba y Andrés Morales, Chile, España. Así que más o menos quería dejarles cómo Todo está. un panorama de la poesía hispana de lo mejor, ¿eh? Felicitaciones. Y esa fue la intención de la creación de Piedra de la Locura, que este año se luce con ediciones en tapa dura y, y que la intención fue hacer del Nueva York Poetry Press, fue tener colecciones dedicadas a grandes escritoras, grandes poetas latinoamericanas.
Y para mí, durante mis años de estudiante, encontrar a Alejandra Pizarnik fue clave en mi estudio de la poesía y por supuesto que quise rendirle homenaje a ella con esta colección, Piedra de la Locura, a la que te invité a que fueras parte, porque te considero una piedra angular en el canon de la poesía latinoamericana, iberoamericana. Y bueno, Muchas gracias. Yo no puedo más que sentirme honrado debido cuando veo que admiro muchos de los poetas que están allí, algunos he conocido eh, de manera personal, como Hugo Mujica, también Pérez Alencar, de manera de alguna forma a través de amigos y bueno, cada uno. Naranjo, la recientemente premiada este, poeta que señalaste, bueno, sí, que muchas acaba de personas. recibir premio. Esta colección ha tenido algunos premios. Francisco Trejo ganó un International Latino Book Awards con su antología, Sumario de los Ciegos. Esta fue el primer premio que recibimos. Ese es y vamos nosotros para el próximo año para el Latino Book Awards En la línea del tiempo. También tuvimos a Luisiana Naranjo, que acaba de recibir mención de honor. Janet Clarion recibió el primer lugar el año pasado con su antología. Y bueno, estamos muy contentos porque esta colección se ha convertido en una colección de lujo, una colección que muchas bibliotecas quieren tener y y por eso fue creada con la intención de que el libro sea el libro que lleva un poeta a su presentación, que sea el Me libro. parece extraordinario, sobre todo el relieve que le has dado, porque mucha gente desconoce lo que está pasando en Nueva York con la poesía hispana, ¿no? Y piensan que acá está dando lo mejor y allá resulta que hay increíbles autores, increíbles. Cada vez voy descubriendo más a través de tu difusión. Bueno, esta es una de las colecciones. La otra colección que tenemos en homenaje a Olga Orozco es Museo Salvaje. Esperamos tenerte en esta presentación. Ya te hago la invitación oficial para que formes parte de Museo Salvaje con una de tus obras más recientes. Muchas gracias. Y que será un honor tenerte en esa colección, sabiendo que la conociste también a Olga, ¿verdad? Sí, sí. La Sí. conocí y fuimos amigos durante el último periodo de su vida. Sí, Bueno, vamos a continuar con esta presentación estilo conversatorio y este libro, La línea del tiempo, traza un mapa poético donde el hombre se reconoce como herida y como interrogación. Su arquitectura de apartados revela búsquedas, como la voz del padre y el hijo, la dialéctica de lo sagrado y lo humano, la persistencia del dolor y la sed de trascendencia. Los poemas oscilan entre la precisión lapidaria y la visión expansiva, y en ese vaivén se construye una poética del límite. Y aquí Mayra trabajó mucho esta poética del límite a través de esta selección. Entonces vamos a darle a Mayra eh, como compiladora y prologuista. ¿Cómo fue acompañar a Héctor en el proceso de reunir más de 20 años de escritura y decidir qué modificar o mantener? Bueno, un arduo trabajo. Es un proyecto al que le guardo un profundo cariño, pero también representó un desafío enorme, porque como bien decís, Marisa, había que traer a escena poemarios que se habían publicado a lo largo de la vida de Héctor, con la trayectoria literaria que tiene, ¿no?
Así que lo primero que hice fue recabar el material, digitalizar todo, digitalizar aquello que estuviera en físico, asimismo como aquello que ya estuviera digital, reunirlo para poder aplicar justamente una selección. Una vez que tuviera seleccionado el material, lo que hice fue comenzar a plantear cada uno de los libros, porque la idea justamente de esta compilación era poder revisitar los poemarios que ya estuvieran publicados desde el año 2001 de Berenguer, y justamente volver a abrirlos, añadir poemas, quitar poemas, reemplazar aquellos que tuvieran una versión actualizada que fuera superior a la versión anterior. Y bueno, también me gustaría comentar que el último de los poemarios en la línea del tiempo estaba inédito, se armó específicamente para esta compilación directamente en digital, así que bueno, ese fue un poco el proceso. Y también el tipo de decisiones que se fueron tomando, que las explico precisamente en el apartado sobre esta edición. Algunas se han tomado en conjunto con el autor, es decir, eh, quiero decir, a pedido del autor, que se dividieran, por ejemplo, marcas de agua y tinta china, que antes eran un mismo libro. Y después con otros libros sí intervine yo de acuerdo a lo que me parecía que era óptimo, según lo que conozco de la poesía de Héctor. Qué genial. Es que el trabajo tuyo ha sido magistral y yo no sé si has dimensionado la importancia que tiene este trabajo para la historia de la literatura argentina. Yo creo que honestamente lo hice de corazón sabiendo que confío mucho en la calidad literaria de la obra de Héctor. Entonces creo que una poesía como la de Héctor merecía este lugar, merecía tener una compilación que reuniera tantos años de trayectoria, desde 2001 a 2024. Pues te agradecemos muchísimo toda la dedicación, cada momento, porque fueron muchas conferencias con Héctor, visitas a Héctor, ¿verdad? Y llamadas Sí, si telefónicas. tuviera que expresar, fue un trabajo muy arduo, porque hay mucha obra que hice y que quedó por ahí. Entonces había que un doble trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que la paciencia y el trabajo acaban aunados y me tuvo mucha paciencia. Bueno, y otra pregunta para vos, Mayra. ¿Qué descubriste en este recorrido de edición crítica? Bueno, creo que de todo, es una pregunta buenísima. Em, por una parte, creo que desarrollé mucha suspicacia en habilidades técnicas, un gran ojo también para saber qué queda en una obra y qué se va. Y eso implica un trabajo también ya no solo de orden técnico, sino de cuánto conocimiento tiene uno de la obra respecto del autor, como para tomar decisiones de este poema, la versión de este poema se queda, la versión de este poema se va, desde lo más chico a lo más grueso, ¿no? Como tiene que ver con la división de los libros, el armado de los libros. Y creo que este trabajo me desafió también a sumergirme mucho más en la obra de Héctor, a leerla mucho más a fondo de lo que tal vez la hubiera leído por gusto antes de embarcarme en este proyecto. Bueno, Mayra, vamos a darte espacio para que nos leas fragmentos de ese prólogo que nos ha sorprendido tanto, que con este estudio crítico tan afinado, de tanta profundidad y complejidad que has creado. Así que vamos a agregar para que
seas la que está en el centro ahora. Vamos a poner, Muy bien. desactivar el micrófono Gracias. de... Bueno, voy a leer un fragmento del prólogo que trae a escena unas palabras de Rilke. Doy fe de que no había mejor voz que la de Rilke para hablar respecto de lo que Berenguer encuentra que es la creación poética, es decir, qué implica la creación poética. Héctor es un gran lector de Rilke, así que el fragmento que elegí comienza con estas palabras. Todo es llevar hasta el término y después dar a luz, dejar completarse cada impresión y cada germen de sentimiento absolutamente en sí, en lo oscuro, en lo indecible, en lo inconsciente, en lo inasequible al propio entendimiento, y esperar con profunda humildad y paciencia la hora del nacimiento de una nueva claridad. Solo eso es vivir como artista, en la comprensión como en la creación. Como Rilke, Berenguer defiende para el creador esta mencionada vuelta hacia sí mismo que le permita desarrollar una visión, es decir, una suerte de entendimiento que no se agote en las fronteras de la mera racionalidad. Vemos que su poética, al tiempo que inscribe referencias cotidianas o revisa algunas problemáticas actuales, inscribe también material que es importado del mundo onírico. Podemos hablar de que conviven elementos que subyacen en cada una de las partes de dicotomías como irracional-racional o sueño-vigilia. Así, prima en su obra el ejercicio de introducir elementos cotidianos que preparan el terreno para dar un paso hacia preguntas acerca de la propia existencia, o bien poemas en los que la pregunta es la protagonista. ¿Por qué regresamos donde la carne es sueño? ¿Quiénes somos los unos en los otros? ¿Acaso bocanadas de la naturaleza? Estos son versos de Berenguer. Para nuestro autor, la pregunta es primordial en el quehacer poético. Cabe inclusive multiplicar la pregunta. Repreguntar es para él un ejercicio imprescindible por parte del poeta. Me pareció que estas líneas eran claves para leerlas aquí porque creo que si existe un eje de la poética de Berenguer, tiene que ver justamente con el lugar que él le otorga a la pregunta en la creación poética, y sobre todo a la pregunta por la existencia. Me gustaría que Héctor acotara unas palabras respecto de esta cuestión de qué significa la pregunta en la poesía. Héctor, ¿qué significa? Perdón. Te pregunto, Mayra. Sí, ¿qué significa la pregunta en mi poesía? Bueno, la pregunta es, finalmente, yo la suscribiría en esta respuesta, poder dejarse atrás. Creo que el hombre ha nacido para dejarse atrás. Y creo que la pregunta es una indagación en el camino hacia ser. Ser se es siendo, pero también dejándose atrás. Es un devenir, un discurrir en el tiempo. Mi poesía para algunos es una poesía existencial. Yo digo que es una poesía de la existencia, que son dos cosas distintas. La poesía no pretende una ideología que la defina, pretende ser en la existencia. ¿Cómo habría que llegar a Heidegger para preguntarse qué pregunta Heidegger cuando lo va a ver Sartre y le dice, usted es un gran poeta existencialista? Y Heidegger le dice, no, yo no soy un poeta existencialista. Yo soy, perdón, un filósofo existencialista. Yo soy un filósofo de la existencia. Y ahí está la cuestión.
Qué interesante, excelente respuesta, ¿verdad, Mayra? Sí, sí, me parece que condensa muy bien cómo podría uno definir la poesía de Héctor, lo que acaba de decir. Y bueno, vamos a continuar con nuestras, ahora queremos escuchar al poeta. Así que, Héctor, vamos a hacer un recorrido por los primeros libros que son Marcas de Agua y Tinta China. Comenzamos con la lectura de Cara a Cara. Bien, vamos. Bereficies, mirada poética, a qué ánimo, cara a cara, a ver, a ver, a ver, a Página ver. 42. 42. Acá está. Muy bien. Perdón, ¿eh? Las páginas se me deslizan entre los dedos de la mano. En vano murallas, enormes puertas de clausura, ventanas cegadas para siempre. Nada protege de lo incierto, ese débil perfume que penetra las armas del olvido. Desde el corazón, siempre ilegítimo, se agita dentro de inútiles candados. Nadie quiere saber su nombre oculto, pero pronto estalla en noches con aullidos, con gritos heridos de fábula, y señala con dedos espectrales objetos de memoria pura, donde el amor esconde su secreto dominio, y el otro se vuelve nosotros, y caminamos en la boca del tigre, donde no hay jueces, no hay verdugos, solo crímenes del alma, vida estancada buscando una salida. A ver, vamos ahora. Volvemos acá y seguimos con otro poema de estos primeros libros, uno de tinta china, que es Claro Oscuros. Ahí está. Claro, La primera, ¿arranco? Sí, 44. ahí está, sí lo tengo, ese está. Lo otro se han caído algunos papelillos, pero bueno. La primera palabra del día viene del sueño. Antiguo pez, de azules venas, de agua profunda. Aún la luna vierte su influencia y las cosas son visiblemente duales. Tanto se anhela el alba, pero esa inquietante luz no es menos luz que sombra. La vida se parte en dos en esta hora. Me diluyo en la incerteza que amo, como un monje en la casa del Dios vivo. Soy parte del torrente que me arrastra por un caleidoscopio ritual. Lo oscuro es tenue y dorado. Veo pájaros que no se atreven al vuelo, ocultos en su pequeño canto. Entiendo el sentido de la compasión. Bravo. Y ahora le voy a preguntar a Mayra, bueno, si aplicamos claridad al propósito de estos dos poemas que marcan los primeros libros de Héctor, el rostro, en estos poemas se enfrentan dos fuerzas, el rostro como espejo del ser y la tensión entre la luz y la sombra. ¿Qué propósito busca Berenguer al explorar estos contrastes? Bueno, creo que toda la poesía de Berenguer está propiamente marcada por contrastes y de alguna manera supongo que tiene que ver con una exploración que se me vienen ejemplos concretos de autores, ¿no? Por ejemplo, una exploración de opuestos como
como la que hace Hesse normalmente en sus obras. Creo que Claroscuro es un ejemplo concreto vinculado a ese ejercicio, ¿no? Que tiene que ver con la conjunción de los opuestos, con esa búsqueda tal vez de la no dualidad. Si se Claro. me permite. Sí, claro, continúe. Sí, sí, sí. No, no, es importante lo que señala Mayra y es significativo, porque yo soy un inquietante autor, lector de novelas, y Gese, para mí, desde muy temprano en la vida, me inclinó hacia la convicción del mundo como polaridad y opuestos, ¿no? Entonces en la poesía mía juegan estos roles importantes, el consciente, el inconsciente, lo que viene del sueño, la vigilia, como una indagación hacia atrás, a percibir, a vislumbrar por algún resquicio por donde la palabra pueda penetrar e iluminar. Esta es un poco la idea de esa conjunción. Además, Gese en su propia obra plantea estas cuestiones de manera muy manifiesta, resolviéndolo al final de su obra en Teatro Mágico. Tal Y cual. Héctor, Sí. y acá la poesía en estos primeros libros, Marcas de agua y tinta china, ¿la poesía funciona como revelación o como enigma? Bueno, ambas cosas, porque en algunos poemas se revela lo que en otros estaba como pregunta. Por eso el trabajo de Mayra de indagatoria sobre el terreno de la propia poesía fue muy valioso, porque ella me hizo interpretar mi propia poesía y yo que quería desechar algunos textos, ella los defendió porque dicen hay una interrogación en un poema que en el otro resuelves. Entonces hay que seguir estos pasos. Al principio yo me oponía, por eso digo que fue arduo y muy paciente y amoroso su trabajo, al cual quiero resignificar, porque no es fácil dialogar con un autor que al fin él construye poesía, pero no sé si todo el tiempo ella me ayudó a hacer una propia indagatoria sobre mi poesía. Lo digo porque es realmente así. Sí, sí, eso fue increíble, Mayra, porque lograste crear esto que Maturana y Varela llaman el lenguajeo, lograste que los textos dialoguen entre sí. Y Efectivamente, eso lo logró Mayra, sí. Es su sí, logro, Lo es su que logro. yo le decía a Héctor es que tenían que estar todos los libros por una cuestión también de que cronológicamente, inclusive, por eso insistí con el orden cronológico, se va viendo cómo se fue desenvolviendo la poesía de él, que sin embargo, si uno lee en la línea del tiempo, que es el último de los poemarios, sin duda es un poemario que se nota que es actual, porque resuelve de otra manera. Pero este juego de opuestos, por ejemplo, que vos mencionabas al comienzo, Marisa, se ujú. mantiene. Se mantiene la pregunta como se inscribía en Marcas de agua, entre la nada y el asombro, pero se resuelve de una forma inclusive, te diría también, y es tal vez un poco arriesgado, pero que tiende hacia la simpleza, en el buen sentido, en el sentido en que la reivindicaba Borges. ¿Sí? Eh, entonces, también yo creo que tanto en Marcas de agua como en Tinta China o entre la nada y el asombro, que son de los primeros poemarios, se ve inclusive esa influencia de un costado más oriental, tal vez, que tenía Héctor en esos años, que no se borra, sino que se reapropia hacia finales del libro, en la línea del tiempo o en los poemarios más actuales. Y eso me parece que es pertinente que sea, que esté puesto todo el material, ¿no? Para que el lector, haciendo su recorrido, pueda detectarlo. Bueno, vamos. Marisa, esto va para vos.
que la mayoría de los poetas realmente llamados universales, no regionales, han hecho un viaje a Oriente. Y eso ella advirtió rápidamente. Por eso yo quería sacar Tinta China, porque digo, bueno, esto me amerita un libro aparte, pero digo, ella me dice, no, es parte de tu viaje a Oriente, porque después está inserto, digamos, en otros textos con trazos más livianos, de otras fórmulas, ¿no? O sea que es cierto que ella me enseñó a hacer una indagatoria de la poesía mía, que yo siempre la vi anárquica, después ella encontró una respuesta racional para algunos temas, ¿no? Eso es. Bueno, vamos a continuar con otra, con Entre la Nada, con el siguiente apartado, que es Entre la Bien, Nada y el Asombro. Te dejamos con Mercaderes de Apocalipsis y con Sueños. perfecto. ¿Qué te parece? Bien, 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 bien. Ahora, Mercaderes de Apocalipsis. Por este camino hemos llegado. Nadie sabe bien qué alimenta la fuente del deseo. Avanza con nosotros y nos tiñe de púrpura la marcha. Algo espera en el hombre, quizás ese último peldaño que nos separa del ángel o el verdugo. Lo que callamos para siempre es vida agazapada y es un crimen perfecto. Nunca secará la tinta de esa sangre, ni las uñas perderán su afán de apocalipsis, porque no hay Dios en el mercado de consuelos, aparte de las amapolas, los peces voladores y los hombres cantando sus canciones y mujeres altivas peinando sus cabellos al sol. Perdón. Cuando es un libro tiene esas dificultades, porque porque el sol arde en tus manos que abrazan la tierra como raíces amargas. Perdón, no arrasará la muerte irreverente al príncipe astuto que gime en su morada, eternamente herido por su encantamiento, mientras sople la vida en las hogueras del mundo y la Virgen sueñe en un trozo de ámbar, salir y ser la reina del oscuro rebaño de la tierra. De hecho, es un poema enigmático, quiero señalarlo, por su nombre lo declara Mercaderes de Apocalipsis. Hace alusión al mercado, a las circunstancias tan actuales que vivimos en el mundo y también, digamos, a ciertos mitos y figuras que son interpósitas a la obra de los autores. continúa Pues con el siguiente poema. bueno, este está dedicado a Nietzsche y sobre todo al pasaje que Nietzsche tiene con Lu Andrea Salomé en Sils María, este acontecimiento que fue significativo para lo que él define como el eterno retorno. Sabes que el sol solo se hace en la suprema ebriedad. Somos la memoria del trueno, la breve nupcia de un sueño renovado en otro fuego. Ya nadie se reconoce en el oscuro gesto de sus muertos, y has cargado por ellos las últimas piedras del Dios que se derrumba, presagiando el hondo anhelo de la espera que adormece a la oruga en la tierra profunda. No hay umbral que espere al gran viajero, aquel que acomete el destino de la errancia. ¿Cuándo el azar o la consumación podrán crear otra vez tanta demencia para el canto, un ser altivo más allá de las balanzas, aire de bodas en las sedientas venas,
Ah, vida sin osadía, razón sin osadía, qué raro vienes este, que ya no puedes con la pura dulzura del aire. Por este sol que arde en tus manos, que abrazarán la tierra como hondas raíces amargas, por este instante de lo eterno que enciende el aire de rara felicidad, mucho antes que tu aliento, mucho antes que el lento latir de tus palabras. Wow, impresionante. Y la manera en que lees, Héctor, que hoy en día uno va a festivales de poesía y los poemas como que les pones un alma y uno escucha poesía hoy en día y eso es lo que le falta. Vos le pones alma Sí, a tu lectura. sí, Y es como que cuando la declamas, es como que volvés al inicio. Es el génesis de tu, es volver al inicio y uno lo siente. sí, sí, lo estás diciendo con las palabras justas. Tenés que volver Tal al cual. poema como cuando el poema apareció. Eso es algo que es un don también, ¿no? Que hay que trabajarlo, sí, Y eso, sí. eso es lo que sentí, esa resonancia del Sí, inicio. yo me siento en comunión perfecta con el poema como en el primer instante, sí. Eso es Y lo que esto, pasa. y esto no es guión, esto es lo que uno siente, es como Es la resonancia increíblemente así. de sentir el Sí, sí, poema cuando lo lees. sí, sí. Me ha avergonzado en algunas ocasiones porque he estado con muchas otras personas en algunos encuentros muy populares y de golpe, wow, la gente quedaba como constelada en la poesía y quería que siguiera leyendo yo. Digo, no, no, son 10 minutos para cada uno, que se ve que uno conecta con eso, con el eros, digamos, tal vez. Sí, es así, es una fuerza. Y volvemos a este juego vamos a aplicar profundidad a las suposiciones en este segmento. Y vamos con Mayra. Estos poemas presentan dos registros opuestos como los anteriores, ¿no? La devastación del apocalipsis y la persistencia del sueño. ¿Qué suposiciones sobre la condición humana atraviesan estas visiones? Uy. Em, ¿Qué remarcaste? El La apocalipsis. devastación del apocalipsis y la persistencia del sueño, que son dos registros opuestos. Entonces, ¿qué podemos suponer? ¿Qué suposiciones qué podemos inferir sobre la condición humana, sobre la condición humana que atraviesan estas visiones? No, Si se la me verdad que permite, debo ser se me honesta, no, permite, no tengo una respuesta concreta para eso, Podemos pero preguntarle a Héctor entonces, si sí. se me puede permite, responder Héctor. hay que remontarse a William Blake, hay que remontarse a los padres de la poesía, digamos, a la patrística poética, para que aquellos poetas que tienen una mirada ontológica en su poesía puedan encontrar, digamos, la matriz de esta universalidad poética que señala un poco Mayra en su trabajo, porque claro, los poetas argentinos se presentan como regionales y hay que remitirse a Borges o a otros poetas para encontrar, o al mismo Mujica, pero desde otro contexto, hay que, digamos, lo que yo lo digo en términos así, la patrística poética, pues hay que haber leído suficiente para saber qué piensa William Blake, por qué el albor de lo nuevo y por qué, por ejemplo, la intervención de fuerzas que aparecen desbordadas en la poesía, desbordantes, como, como si fuera que Dionisio interviniese. Ahí lo dejo hablar a Mujica, ¿verdad? Dionisio dando
a las fuerzas de la tierra su primigenia potestad y, digamos, la fuerza del hombre como un límite y una contención para estas contradicciones. Entonces es el desborde de la decadencia de una cultura, su apocalipsis, su figura simbólica de apocalipsis, sus sueños que, desbordando al hombre, digamos, de la tranquilidad, lo llevan a una zona poética que es a donde él no puede apropiarse del contenido, que la razón triunfante en esta época lo sirve como para la contención de una civilización. Pero este juego entre lo que es verdaderamente lo prístino, lo que viene desde la imagen pura, y lo que quiere ser después vocablo y palabra es el trabajo del poeta. Ahí sí que no podía transferirle yo en su totalidad ese contexto a Mayra, porque es una experiencia poética. Por eso dije que en algunas presentaciones quería yo resignificar qué es el trabajo del poeta, que está muy estructurado por las academias el tema, muy estructurado. No se dan cuenta que la poesía con la palabra abre el logos, el autor es también la vida misma, no confundir la vida del autor con la poesía del autor. Claro, porque el yo poético, definitivamente. Sí. Y ahora, puede ser para los dos esta, ¿creen que la poesía puede contener al mismo tiempo la denuncia y el refugio? Porque acá tenemos esas dos, denuncia y refugio. ¿Puede que la poesía lo pueda contener en un solo poema? Yo no diría en un solo poema, yo diría, como dije antes, que la poesía es un solo poema interminable, como un mandala, del cual tienes que pedir permiso para salir cuando llegue el momento. Claro, y bueno, aquí, Héctor, definitivamente demuestra, tu poética demuestra complejidad, profundidad y que Evidentemente, hay pocos poetas en el mundo que aborden la poesía que yo abordo, con antropología, con patrística, como decía recién, con lectura verdadera, no imitaciones de los grandes poetas de la humanidad. Pero dentro de tus lectores, ojalá me leyeran para entender cómo se escribe una obra saliendo del barrio cultural a donde uno habita confortablemente y habla de los buenos vecinos poéticos. El problema es afrontarse con algo nuevo, abordar temas nuevos que vayan a los orígenes. Cuando yo hablo de William Blake, yo me pregunto, ¿quién lee a William Blake? O a otros que he leído. No me voy a poner a alabarme a mí, pero es bueno decir que yo existo y tengo un ego bien estable, porque sé que toda la vida me la pasé estudiando esto, que alguna vez iba a llegar, igual que el día que me llegó el premio de la Fundación Argentina de Poesía, yo no lo imaginaba, pero sabía que como existe el inconsciente, también existe la conciencia. Si yo había trabajado en la oscuridad, el inconsciente iba a venir a mí, el consciente iba a venir a mí y me decía, acá está, usted lo merece. Y seguro que lo merezco, seguro. No es una estimación ególatra, para nada. Hay que hablar de esos que critican de poesía, de qué alimenta uno su poesía, de qué alimenta uno de poesía, de los chismes baratos, de la cuadra, de lo que pasa en las noticias, en los noticieros. No, mi poesía va al origen. Por eso hablé de una patrística poética. No solamente por el poema de Rimbaud, aclaro, ¿no? Porque muchos lo han leído, le ha impactado, pero yo no solamente leí a Rimbaud. tu poética definitivamente es una colectiva, es una sinergia de muchos Exactamente, es códigos, una, de muchos códigos. puede entenderla mejor el que más sabe de poesía. Y lo interesante es que con estos códigos que manejas, haces que el lector, que se identifique tanto el lector ideal como el lector real, porque un lector ideal va a conocer todos tus códigos tal vez, pero el lector real se va a sentir conectado con uno de ellos.
seguramente, Y seguramente. y lo Por que eso tenés que pienso que hacer este es libro se hizo valioso solo, se hizo valioso solo. Y para mí era un honor que un día sucediera que los tuvieras preguntando. Y este momento es un momento muy importante. Yo tengo alta conciencia que acá se sintetiza todo aquello que cualquiera que me critique por un poemita, pero tienes que leer lo que yo leo, a ver si se la aguanta, a ver si puede realmente hacer el recorrido ese. que en un solo poema todo ese recorrido lo puedas condensar. Ella que suele leer conmigo algunas obras en privado, sabe cómo me detengo en un texto y capaz que nos puede llevar 3 horas. Ella Claro. lo sabe, No, Mayra. ¿Qué más? este video que tenemos definitivamente va a ser histórico porque lo que comentas es sumamente valioso. Inclusive la palabra patrística que utilizo para la poesía, porque parece haberse desjerarquizado la poesía y cualquiera se siente habilitado a ser un rupturista. Es cuando hay una patrística poética, hay que empezar por a donde hay que empezar. Muy bien, Héctor, y te felicitamos y felicitamos a Mayra que ha logrado eh, compilar todo tu recorrido. Y vamos a continuar con la Casa de Arena y Caleidoscopio y con Remanso Valerio. Y de estos poemarios, vamos a pedirte que leas Hospital Español de Casa y, y de El Retorno de Nietzsche. Bien, Ok, seguimos con vamos Nietzsche dando vuelta. O sea que a muchas personas, inclusive a un filósofo que tengo que visitar en Barcelona, tengo que ir a la visita de 2 o 3 filósofos en Italia y en España. Uno es el filósofo Jaume, que, bueno, tenemos algunos diálogos sobre filosofía. Con él espero poder, en alguna librería de Barcelona, interpolar estos asuntos. Hospital Español. Si es necesario, besarás el escalpelo que habrá de matarte. Estás aquí, venciéndote a ti mismo. Te pones de pie y cantas con furia como el ángel Dylan. Ahora que te ahoga el último parto, no pierdas la fe. Nadie nos está mirando. El cielo será de nuevo azul mañana y el mundo no dejará de sonreír por falta de poesía. Umishima, pelirrojo, mira en lo alto del muro con ojos de tigre altivo y solo, mientras el gusano lo devora todo. La polilla escapa comiéndose la luna en la ventana. Nunca estuve tan cerca de entender la vida como en esa sala de espera, viendo la confusión como un estado del alma y la razón humana como un parte médico absurdo. De todos modos, se sobrevive igual, sin belleza y con tan poca sabiduría. Pero sin embargo, qué hermosa fue aquella tarde de diciembre. Tomamos café con Giran y Marcela, como niños en las catacumbas. Una estatua de mármol nos pareció la Virgen en un claustro sin nombre. Así es el mundo, ilusión, encantamiento. Una palabra puede cambiar la vida y sin embargo, ya nunca serás el mismo. ¿Cómo explicar a alguien la tan temida muerte como un gesto benigno? No una perversión, no un crimen perfecto, sino algo indescriptible
indescriptiblemente bello, como lo atisbó Rimbaud alucinado. Pero hay que ser otro, poner la vida por delante y olvidarlo todo. Sí, continúa con el siguiente poema. Inventario de un viaje. Ah, no, espera. Carta. Describir estados de la vida como una pintura irradia luz de otro tiempo. Casi dormido, voy a la cama como un muerto devuelto por las olas. Soñé que pegaba cada uno de los sueños de mi vida, cortados como papeles, blanco y negro. También recuerdo haber soñado con un enorme transatlántico, como nunca he visto antes, ni veré después. Un pez enorme flotando sobre toda mi vida. Me he despertado, leí tu escrito con gusto a sal de otro mar, prueba de que el mundo es vasto. Las cosas que vemos y damos por ciertas parecen un juego de niños. Tal vez el mundo es así, pura ilusión, pura pintura transparente, cierto como incierto al mismo tiempo, mientras aún es domingo, son las 16:25 de una tarde cálida en plena primavera. Ahí está. Vamos los tres ahora. Y bueno, en este segmento que cubrimos estos libros, la pregunta sería, en estos vamos a aplicar relevancia a las implicaciones de estos poemas, y en estos textos aparece el cuerpo enfermo y la filosofía del eterno retorno. ¿Qué implicaciones tiene para Berenguer escribir desde la fragilidad y a la vez desde la fuerza del pensamiento? Bueno, de la fragilidad y a la vez de la fuerza del pensamiento. Bueno, es que cuando hay una contradicción entre este elemento que yo intenté solucionar a través del taoísmo en algún momento, por eso de ahí deviene tinta china. Yo creo que cuando la imposición y la fuerza del pensamiento usurpan el derecho de la propia naturaleza humana, léase inconsciente, polaridades, léase la humanidad como un inconveniente para la voz poética, encontramos en esa búsqueda que de alguna forma la razón en algunos momentos para que la poesía venga debe ser desplazada y debe ser sujeta a la imagen, y la imagen debe hablar como habla la poesía, desde una pureza de su propio tono, de su propio dic o decir, como pensaba Heidegger, y no interfiriendo el poeta como controlador de la imagen poética. Acá estamos ya en el apogeo de las cosas cumplidas, como diría Whitman. Hemos llegado a un punto en la humanidad misma donde la razón se ha entronizado en su soberbio y regia poltrona de saberes. Pero he aquí que la imagen poética adviene
irrumpe, rompe, transgrede, trae colores nuevos, trae figuras del fondo del mar, aparece como un pez, es lo inacible, es lo que se recrea constantemente. Por eso yo creo, no salvíficamente, que la poesía puede organizar un mundo. La poesía recuerda que el mundo es caótico y que el poeta viene a decir algo que intenta hacerlo no dicho para poder dejarse atrás. Mayra, aquí, ahora, Héctor puede decirlo en su manera, pero vos como su crítico, como crítica literaria, ¿cómo dialoga lo personal y lo filosófico en esta poesía de Berenguer? Es una buena pregunta, porque si hay algo que signa precisamente la poesía de Héctor, es esa conjunción de tono más bien filosófico y, y lo que él experimenta a nivel personal. Como yo lo conozco, a veces puedo reconocer en ciertos poemas qué episodios, por ejemplo, le han ocurrido como experiencia vital y, y él instala de igual modo la pregunta filosófica o inscribe este juego de opuestos del que hablábamos. Eh, y, y creo que si tuviera que decir algo puntual, y tal vez suene banal, pero creo que de conocerlo a Héctor, él vive de esa manera. Por eso, en una entrevista que hicimos el otro día, él dijo algo así como que en su caso vida y palabra van de la mano. Y creo que es así porque no falta el momento en que si yo, por ejemplo, a tono personal le cuento alguna experiencia, él de igual modo atine a una reflexión filosófica respecto del tema. O sea, las preguntas que él hace en su vida diaria son interesantes y yo creo que eso en su poesía está presente porque me parece que el ejercicio de, de preguntar a nivel de ciertas experiencias vitales está y se puede ver. Sobre todo creo que eso lo resuelve mucho mejor hacia finales del libro y concretamente en la línea del tiempo, donde, digamos, donde ciertas reflexiones filosóficas van directamente de la mano de ciertas experiencias vitales. No, Y es no interesante, son, sí, es interesante no como son lo algo mencionas, diferente, digo. sí, porque Y en ese punto donde señala Mayra, es a donde el poeta se hace más autónomo de mi persona y deja hablar a mi padre, él puede esperarme, nada, sabe que estoy en un lugar. Digamos, la poesía se hace como autónoma de mí. Eso es lo que quiero significar. Se hace como aquellos que buscaban en las iluminaciones Rambo o algo así. Es decir, se hace una experiencia autónoma de mi persona. No es que soy un chamán, pero siento que el personaje supera mis posibilidades. Yo voy a terminar diciendo lo que él quiere. Eso es. Eso lo captó Mayra muy bien en lo último. Dice, ahora, ¿qué hacemos con la última parte de la obra? Digo, bueno, habrá que sacar otro libro, ¿no? ahora es como que esta parte resuelve toda esa Ahí está, eso es. confusión. Entonces, Ese es el camino. Ese sí, es el es como camino. que le Eso es digo, lo que yo señalaba que pasó en Gese con el teatro mágico, que lo habíamos leído hace tiempo, hace 2 años con Marisa, con Mayra, cuando ella se dijo, caramba, en este contexto de lobo estepario aparece una situación que se llama teatro mágico, y las cosas ahí ya no corresponden a la voluntad del autor, se autonomizan, son ellas, son la palabra poética. y vamos con el inédito en la línea del tiempo, que es Vera Efiges, ¿verdad? Bueno, pero no, ese ya quedó por atrás. Te puedo pasar algunos de los más nuevos.
Bueno, pero la pregunta acá, que en la línea del tiempo, es donde aplicamos lógica a los puntos de vista de tus códigos, ¿no? Sí, Y en este poema hablas del rostro sin orillas de lo inmemorable. Desde tu punto de vista, ¿la poesía es un intento de fijar ese rostro o aceptar que siempre se nos escapa? bueno, en algunos casos el poeta puede fijar, digamos, y creo que eso es un intento permanente, digamos como si fuera entre lo apolíneo y lo dionisíaco, que de golpe, bueno, te apropias, Mm. pero luego el poema crea su propia circunstancia. Esto es lo que se ve en lo último de la obra mía y que me crea un lenguaje que todavía no sé si lo he podido crear. Es que los personajes se empiezan a autonomizar. Eso es lo que quiero decirte. Ya lo intenté en retrato de familia o algo así, ¿no? Es decir, darle una voz a aquellos que estaban muertos, que interactuaran con los vivos, que fuera un continuo, ¿no? Bueno, pero eso lo aprendí del cine también, lo aprendí de Tarkovsky, Qué ¿eh? bien, qué bien esa. Sí, Porque sí, hay unos poemas tuyos que uno es como que los va visualizando, vas leyendo, eh, exacto. y es como que se abre el tiempo y el espacio, el cronotopo que dice Bakhtin, y es que me estás dando el cronotopo en un exacto, ¿no? Eh, y Mayra, ¿qué lógica guía la exploración de lo inefable en la línea del tiempo? Uy, qué buena pregunta. Em, yo debo confesar que es algo que todavía no resuelvo y lo digo con total honestidad. Y el otro día me lo pregunté concretamente. Digo, ¿cómo se resuelve la búsqueda que Héctor sin duda instala respecto de alcanzar lo inefable o de desvelarlo, pero se llega? Porque creo que el otro día, a partir de una lectura de precisamente de Orozco, eh, ella confesaba que, que para ella había sido una búsqueda que de igual tenía como cierto sinsabor porque hay algo de eso que siempre le está vedado al poeta. Y se lo pregunté a Héctor. Le digo, ¿cómo se resuelve en su poesía? Pero ahí creo que se amerita un, un estudio más profundo de la obra de Héctor para poder explicar si realmente eh, se, se resuelve ese vínculo con lo inefable, Ese para sería dejar un, ver claro. ese no decir, ese no dicho que tiene la poesía, que es lo que pretende con palabras decir lo que no se puede poner en palabras. Siempre existe esa tensión en el juego poético y creo que cada autor lo resuelve de diferentes maneras. Entonces, en el caso de Héctor es todavía un interrogante para mí. Me encanta cómo lograste entrar a este mundo de la poesía de Berenguer y cómo Yo quiero decir una palabra al respecto, y no para usurpar el espacio, sino para decir que, digamos, este viraje que se dio en mi obra, que venía previsible, se dio en los últimos 10 años, ¿sí? Y eso le llamo viraje porque es realmente así. Comencé a entender, a intuir y a entender que el poeta no es control, que la poesía no es censura, que también es una bocanada de naturaleza, así como los taoístas entienden el yin y el yang como dos fuerzas en la construcción de la obra,
que es la propia vida. Además, hay que pensar que yo fui un sujeto neurótico buena parte de mi vida, por lo cual me hizo un activo lector, un lector activo e insaciable y nunca satisfecho. Entonces, estos últimos años me volví hacia mí, por decirlo de alguna forma, y encontré algunas respuestas a mis propias indagaciones. Por eso lo que me señaló Mayra es que muchos poemas completaban a otros que estaban dichos a través de preguntas, ¿no? O sea que hay que ver la poesía como un todo. Por eso yo insistía en esa imagen de que el poema es un mandala interminable y se va con nuestra vida, finalmente nos llevamos eso. Y volvemos a esto que Denise Nashmanovic, la crítico argentina, dice el holismo y la complejidad, que es lo que has logrado. Y Mayra, a mí realmente me asombra, me siento pues, muy contenta de que hayas tomado esta tarea de hacer esta compilación, porque de todas las antologías que he publicado en Piedra de la Locura, he recibido, tengo antologías que tienen muchos estudios críticos, todos separados, pero de la manera en que vos abordaste el estudio crítico de esta antología, hace que la obra de Berenguer cobre un sentido, una lógica, y encontrar lógica en la poesía no es fácil. ¿No? Lo has logrado. Y está encriptada generalmente. Sí. Hay que ser muy meticuloso para abrir poquito a poco. Lo has hecho con un pensamiento, con pensamiento crítico muy afinado, sí. Y bueno, vamos a, ya nos hemos pasado de la hora, pero seguro que nuestros, la gente que vea este video por YouTube, va a apreciar todas estas, todos estos comentarios de ustedes dos, la poética de Héctor. Y para cerrar desde el punto de vista crítico, Mayra, aplicando significado a la valoración, después de recorrer estos apartados en línea de tiempo, ¿cómo leerías vos la trayectoria poética de Berenguer en conjunto? ¿Cómo leerías vos? Bueno, un poco creo que si te referís a cómo él fue desenvolviendo su trayectoria poética, creo que un poco es lo que dije al principio. Me parece que el hecho de que los libros, cada uno de ellos, estén en orden cronológico, muestra cómo a lo largo de la vida de Héctor y con ello de su producción, se ha nutrido de diferentes influencias que hacia el final, concretamente en el poemario, en la línea del tiempo, se inscriben de alguna manera como más bien amalgamadas. Y ahí yo creo que es el poemario de Héctor donde encuentro más su voz poética, porque si bien todos tienen signos de la voz poética de Berenguer, me parece que en la línea del tiempo condensa esta cuestión que te hablaba antes de, eh, condensa no, digamos, resuelve desde cierta simpleza poner arriba de la mesa todo lo que ha ido madurando o, con un término de Berenguer, incubando a lo largo de toda su producción poética. Creo Incubación, que siempre digo. exacto, sí. Creo que las influencias que Héctor ha tenido, tanto de la poesía oriental como de la poética en lengua alemana, de la cual se ha nutrido muchísimo también, entre otras, Y de la poesía conviven griega. y como digo, se amalgaman, de la poesía griega también, conviven, pero se amalgaman, se resuelven mejor para mí en el último de los poemarios, con madurez, ¿por qué no decirlo? Y bueno,
Sí, vamos a ver qué aporta esta reunión, Mayra, esta reunión de libros a la esta antología, qué aporta a la colección Piedra de la Locura y a la poesía argentina actual. Wow, qué pregunta. Creo, como dije anteriormente, que si tomé este trabajo fue porque confío en la calidad literaria de Héctor y porque creo que la poesía de Berenguer, primero, tiene mucho más para ser explorada. Yo creo que si cae en manos de un crítico literario, va a poder abrir como lector experto muchísimo más de lo que se ha abierto hasta ahora, porque he hecho un trabajo incipiente, si se quiere, en ese sentido, en materia de investigación de la poesía. Y me parece que Berenguer, para ser una voz contemporánea, es una voz que va a perdurar, porque hoy priman ciertas líneas estéticas en la poesía contemporánea, ¿no? Que distan mucho de la estética que tiene la poesía de Héctor y de las influencias que tiene la poesía de Héctor. En ese sentido, me parece que es una voz que no va a pasar desapercibida. Sí. Así que, inclusive porque es una obra que funciona. Eso fue lo que encontré cuando dije, sí, me atrevo a compilarla. Porque como te digo, yo creo que Marcas de Agua no se contradice con el poemario en la línea del tiempo, sencillamente fue cambiando. Pero es una voz que es sólida. Y cuando yo lo leo a Héctor, cualquier poema que lea de él, digo, acá está Héctor. Y me parece que cualquier poeta que haya trascendido, que haya perdurado, tuvo esa voz, ese sello. Entonces, si hay un sello, si hay una voz, creo en la perdurabilidad de la obra. Excelente. Y definitivamente la voz de Héctor no es una voz que dialoga solo con la poesía argentina. Yo creo que Héctor no dialoga con la poesía argentina, sino que dialoga con la literatura universal. Sí, tal cual. Como dice Néstor, soy el menos argentino de todos los poetas. Sí, pero por eso soy el más argentino. Mirá, no, Porque Mayra y yo tomamos mate y vos tomás té. Estás como vos. sí, yo tomo té, yo tomo té. Pero Mayra me Es que hizo hay que iniciarlo acordar en el que mate, sí. sí, 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 sí. Ahí tengo el mate, ya lo tomo, ya. Y yo aquí celebro, brindo con mate por esta antología, y espero estar en Argentina el próximo año para que tengamos una presentación oficial de la antología y podamos hacer todo todo lo que hacemos con la editorial, que le tiramos vino a la antología y todo, la bautizamos con vino, vamos a hacer ese ritual, o con mate, ¿por qué no? Con mate. Y bueno, Héctor, vamos a terminar esta jornada, y esperamos poder tener otras jornadas con vos, en donde podamos discutir poesía universal. ¿Qué te parece? ¿No te gustaría que hagamos eso? A mí me encanta porque yo estoy en la poesía universal y si no estoy, voy a estar, porque es el lugar a donde corresponde. Yo arranqué leyendo a Pessoa, a Whitman. Es increíble que un tipo de un barrio de Rosario, una ciudad que vos conociste, La ciudad pueda, madre, sí. pueda llegar a leer a Pessoa antes que los españoles, ¿sí? Traducido por Rodolfo Alonso, o hayamos tenido traductores de Dylan Thomas, que yo lo hago intervenir en algún poema como Hospital Español. La gente cuando vaya a ser más inteligente, más va a entender mi poesía, porque mi poesía interactúa muchos elementos que están dentro de la poesía, y ellos no se dan cuenta que soy más inteligente que el que lo lee. Héctor, vamos a escucharte, Sí. cerramos con con poemas
¿Sabes qué pasa? Que eso es un ¿Qué te problema. parece? Si el autor es inteligente, después dice Borges era Borges, pero mientras Borges vivía se la hacían jodida. Te lo digo porque fue así. Y a vos Yo, también te la hacen así en Argentina. me la hacen así porque no me entienden. Bueno, enunciación de las posibilidades de una mañana. Y si todo aquí ya hubiera pasado, ocurrido en otro tiempo, y si esta mañana, soleada en la hierba, los pájaros, el gato, el café, se desplazaran en una fragmentación infinita, y si vivir es algo que siempre debe suceder al margen de vivir, y si no hubiera más que una mañana interminable, con un sol que nunca tendrá crepúsculo, ¿y qué pasará con el gato, el lirio del valle, la línea azul del cielo desgarrado por nubes blancas, tu corazón y el mío? ¿Se sentirán unidos? ¿Podría esto ya haber pasado? Y lo que quede nunca sucederá. ¿Se sentirán irremediablemente unidos? ¿Nosotros, un alfabeto vivo? ¿Y si todo en el universo es múltiplo de un solo lenguaje? Y luego los momentos, los fragmentos de un cielo rasgado y azul, en la mañana del lirio del valle, el gato, tú y yo, nunca nos perderemos o seremos salvos en otras formas del tiempo, en otras fuentes de la creación. Todas las ilusiones son tan estrictamente ciertas que hay momentos en que las palabras se sienten como la lluvia dentro de la lluvia. Y si el tiempo vuelve y crea semillas de sí mismo, y con su fertilidad cualquier cosa puede volver a florecer, y así como esta mañana viva, ayudamos a construir la oscuridad de la creación, imaginando que todo es eternidad. Tal vez todo sea eternidad por ninguna razón, perdidos en algún lugar de mi otra vida, me buscarán sus rostros olvidados, pájaros que arrasó la tormenta, tiempo que da soquitas, casa del cuerpo que aún esperas, riqueza que tuve y me retuvo, ¿dónde iremos por este sendero tan estrecho? Llega la hora del crepúsculo y me ahogas, años de furias y dolores que fueron mi sostén, ahora son la evidencia de que el mundo es vasto e ilusorio, deriva de aventuras e infortunios que lavará la muerte. Vida, dame esa calma extrañada de sí mismo, solo porque nos disipamos como las estrellas o desaparecemos como la lluvia dentro de sí misma. ¿Uno más para terminar, Héctor? Uno cualquiera. Sí. Mi hermano duerme, acurrucado en la cama de enfrente, en la cama anónima donde murió ayer un hombre. Mi hermano es la noche, con un ojo abierto, y ahora en pleno sol de la sala, todo se deshace en luz, en luz, en luz, todo se cierra y se abre como una respiración al mismo tiempo que es la respiración del universo, con todos los cansancios, con todos los terribles de la noche, de los hospitales. Es insondable el corazón del hombre. Hay un paso entre este instante y la vida, un paso afuera y demasiado lejos. Mi hermano entra y sale del tiempo y el universo entra y sale de sí mismo. Y así nosotros nos despedimos
de esta presentación del libro. Este video estará disponible en la página de Nueva York Poetry Press de YouTube, y también lo lanzaremos por cortos a través de Facebook, así que fragmentos del video se estarán difundiendo a través de Facebook e Instagram. Así que muchas gracias, Mayra. Gracias, Héctor, por este tiempo tan valioso. Gracias por el honor de haberme hecho participar, porque esta voz mía ahora también es universal. Yo sé que va a picar en otros corazones. Va a ir corriendo. Y en efecto, este video esta grabación tiene mucha información que ayudará a muchos a aprender el oficio de ser poeta. Que ser poeta no es cuestión de decir, me levanto, escribo un poema y soy poeta. Ser poeta... Muy bien dicho, muy bien dicho. En esta grabación se demostró que ser poeta es un proceso de constancia, de lectura, de asumir la literatura, no solamente la poesía, sino la literatura, la historia, todos los códigos con responsabilidad. Gracias, Héctor, por tu aporte a la literatura y a la poesía universal. Un abrazo a todos. Gracias. Algún día va a ser verdad. Algún día va a ser verdad. Gracias por el espacio, Marisa. Gracias a ustedes.